Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más inquietantes registrados en la historia del condado de Tenney, Missouri. Antes de comenzar, los invito a dejar en los comentarios desde dónde nos ven y la hora exacta en la que escuchan esta narración. Nos interesa saber a qué lugares y en qué momentos del día o de la noche llegan estos relatos documentados. Las huellas de carretas que llevaban a la granja Crenshaw casi habían desaparecido cuando el sheriff Nathaniel Kenney llegó en aquella fría mañana de noviembre de 1846. La escarcha cubría la hierba parduzca de la ladera de los Ozarks, donde la modesta cabaña de troncos se erguía en silencio contra el fondo de robles desnudos. Según los registros del condado, nadie había informado haber visto a ningún miembro de la familia Crenshaw en 19 días. Fue el encargado de correos del cercano asentamiento de Forsyth, quien finalmente alertó a las autoridades después de que Thomas Crenshaw no recogiera una importante carta de su hermana en Kentucky durante 3 semanas consecutivas. Lo peculiar no era que los Crenshaw hubieran desaparecido, recordó Benjamin Lacey, ayudante del encargado de correos, en una declaración documentada en 1867. La gente a veces desaparecía en esas tierras. Las colinas se tragaban a las personas. Pero llamaba la atención la forma en que Thomas se había estado comportando en las semanas previas. Nervioso, mirando por encima del hombro cada pocos minutos, y aquel extraño signo en su cuello que ocultaba con el cuello de la camisa. La propiedad Crenshaw se encontraba aproximadamente a 7 millas al noreste de Forsyth, la cabecera del condado, en un pequeño valle cerca de lo que hoy es Bull Creek. La familia había llegado de Virginia 3 años antes, comprando 80 acres de tierra a un trampero retirado. Thomas Crenshaw, su esposa Margaret y sus 3 hijos, Abigail, de 17 años, Daniel, de 14, y la pequeña Clara, eran, según todos los relatos, colonos sin particularidad alguna. Thomas trabajaba como zapatero, viajando ocasionalmente a Springfield para vender su mercancía. Margaret mantenía un pequeño huerto y era conocida por intercambiar conservas con las granjas vecinas. Se mantenían reservados, pero eso no era inusual en la región, señaló el reverendo William Stone de la Iglesia Metodista de Forsyth en un registro parroquial fechado en diciembre de 1846. Margaret asistía a los oficios de manera irregular, siempre sin su esposo. Los niños parecían bien educados, aunque extraordinariamente callados. Recuerdo que solo una vez oí hablar a la hija mayor, y fue para rechazar la comunión. Lo que el sheriff Kenney descubrió en la granja Crenshaw aquella mañana de noviembre se convertiría en el origen de uno de los misterios más inquietantes de la historia de los Ozarks. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, crujiendo suavemente con el viento otoñal. En el interior, la chimenea estaba fría, con cenizas que indicaban que no se había encendido fuego en al menos 2 semanas. Una comida a medio preparar se pudría en la mesa: pan de maíz, frijoles y lo que parecía ser un estofado de venado. Había 5 platos servidos, aunque los registros del condado indicaban que la familia constaba de solo 5 personas. Lo más extraño era el estado de las pertenencias. La ropa seguía doblada en los baúles. El cepillo de plata de Margaret, supuestamente un regalo de bodas de su madre, seguía sobre la mesilla. Las herramientas de zapatero de Thomas permanecían ordenadas en su banco de trabajo. La Biblia familiar estaba abierta sobre una pequeña mesa, con un pasaje de Proverbios, subrayado en lo que parecía tinta reciente. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ninguna familia en esta región
se marcharía voluntariamente, dejando atrás tales pertenencias, especialmente su Biblia, escribió el sheriff Kenny en su informe oficial. Algo hizo que los Crenshaw partieran con gran prisa, o bien sufrieron un crimen. La investigación inicial aportó pocas pistas. Los vecinos, el más cercano vivía a casi 3 millas, no reportaron nada fuera de lo común, salvo un detalle. Jeremiah Branson, cuyo terreno lindaba con la propiedad Crenshaw al oeste, afirmó haber escuchado el llanto de una mujer resonando en las colinas, aproximadamente 2 semanas antes del hallazgo de la cabaña abandonada. Pensé que era un puma al principio, declaró Branson, pero ningún felino grita como una mujer en desesperación. Lo que hacía más desconcertante la desaparición era que el único caballo de la familia seguía en el pequeño establo detrás de la cabaña. El animal estaba delgado pero vivo, lo que sugería que alguien había intentado darle un mínimo de cuidado antes de marcharse. Nadie podía explicar cómo la familia podría haberse desplazado lejos sin su caballo. La teoría más razonable, que alguien los recogió con otro medio de transporte, planteaba la pregunta de quién podría tener asuntos con una familia aparentemente común. La investigación del sheriff Kenny se extendió al granero y a las construcciones externas de la propiedad. En su informe oficial, presentado ante el secretario del condado de Tenney el 27 de noviembre de 1846, anotó varias rarezas. La vaca de la familia parece haber sido sacrificada aproximadamente 2 semanas antes, aunque de una manera incompatible con el despiece para consumo. El cadáver fue hallado en el campo norte, con los huesos dispuestos en una configuración inusual. El Dr. Reed, que acompañó a nuestra comitiva, no pudo ofrecer explicación para el patrón. El informe continuaba. En el pequeño taller de zapatero adyacente a la cabaña principal, descubrimos varios trozos de cuero en los que el señor Crenshaw parecía estar trabajando antes de su desaparición. Los diseños son inusuales, no patrones típicos de zapatos o botas, sino formas alargadas que recuerdan guantes o máscaras. El señor Fletcher, curtidor de Forsyth, que identificó los materiales, expresó desconcierto por su propósito. Durante el invierno de 1846-47, se realizaron búsquedas esporádicas en los bosques circundantes. No se recuperaron cuerpos ni señales de la familia desaparecida. Para la primavera, el caso se había enfriado y la propiedad fue finalmente confiscada por el condado debido a impuestos impagos. El misterio quizá habría quedado sepultado en el olvido de no ser por un hallazgo realizado 13 años después por Elijah Simmons, un cazador que buscó refugio en la abandonada cabaña Crenshaw durante una tormenta inesperada. En la primavera de 1859, Simmons se protegió en la deteriorada estructura, que había permanecido vacía desde la desaparición. Mientras recogía leña para encender un fuego, notó que una de las tablas del piso, cerca de la chimenea, estaba suelta. Al levantarla, encontró una pequeña caja de hojalata que contenía un diario encuadernado en cuero. En la portada interior estaba inscrito el nombre de Margaret Crenshaw. El diario, que actualmente se conserva en los archivos históricos de la Sociedad Histórica del Estado de Missouri, en Columbia, contiene anotaciones que abarcan desde enero de 1845 hasta noviembre de 1846, terminando apenas 3 días antes de la desaparición estimada de la familia. Las últimas entradas revelan un hogar en tranquila agitación, aunque la naturaleza exacta de sus problemas sigue siendo enigmática. Thomas regresó hoy de la cresta con barro en las botas, que no provenía de nuestras tierras, escribió Margaret el 30 de octubre de 1846. Habla poco ahora,
come en silencio antes de retirarse al cobertizo al que me tiene prohibido entrar. Abigail lo observa por la ventana. Ella sabe algo. La niña no ha estado bien desde que comenzó a acompañar a su padre en sus cacerías. Daniel se muestra cada vez más retraído. Solo la pequeña Clara parece no haber sido alcanzada por la sombra que se cierne sobre esta casa. Anotaciones anteriores en el diario de Margaret dibujan el retrato de una mujer cada vez más aislada en su propio hogar. Una entrada de marzo de 1846 dice: «La primavera no trae alegría este año. Thomas insiste en que rechacemos toda invitación a reuniones en el pueblo. Alega que el viaje es demasiado arduo para Clara, pero sospecho otras razones. Cuando la familia Miller se detuvo a visitarnos el domingo pasado, los despachó antes de que yo pudiera siquiera ofrecer café. Vigila a los niños constantemente, no con el amor de un padre, sino con algo distinto en la mirada, algo calculador». Una anotación particularmente reveladora de julio de 1846 describe un incidente relacionado con la hija mayor. «Encontré a Abigail lavándose las manos en el arroyo hoy. El agua a su alrededor se había vuelto rosada. Al preguntarle, dijo que había estado recogiendo bayas, pero no tenía manchas en los dedos. Más tarde, descubrí su vestido escondido bajo el colchón, con el dobladillo endurecido de sangre seca. Cuando la confronté, me miró como si yo no existiera, tarareando esa extraña melodía que Thomas enseñó a los niños el invierno pasado. Temo por su mente». La anotación del 3 de noviembre, la última del diario, resulta especialmente perturbadora. «Hoy encontré la caja oculta bajo el banco de trabajo de Thomas. Su contenido no puede describirse. No debe describirse. Dios lo perdone. Dios nos perdone a todos por haber venido a este lugar maldito. Nos observan, no con ojos de carne, sino con algo que espera en el silencio entre los pensamientos. Thomas dice que no es nada, pero yo he visto cómo clava las ventanas por la noche. Ahora él lo sabe. Todos sabemos que casi ha llegado el momento». El descubrimiento del diario de Margaret impulsó una breve reanudación de la investigación en 1860. Jacob Mosley, quien había reemplazado al retirado Nathaniel Kenny como sheriff, organizó una nueva búsqueda en la propiedad y sus alrededores. Según su informe fechado el 12 de abril de 1860, la búsqueda produjo pocos resultados valiosos. La cabaña se ha deteriorado significativamente en los 14 años desde la desaparición. La vida silvestre se ha adueñado de gran parte de la estructura. Descubrimos varios objetos de interés. Una muñeca de niña bajo las tablas podridas del suelo, un reloj de bolsillo de hombre encajado entre los troncos de la pared y, lo más curioso, una colección de pequeños huesos de animales dispuestos en círculo en lo que parece haber sido el dormitorio de los niños. El informe de Mosley incluye una entrevista con Sarah Templeton, una anciana residente de Forsyth, quien afirmó haber conocido a Margaret Crenshaw. La señora Templeton declaró que, aproximadamente un mes antes de la desaparición de la familia, Margaret llegó a su casa muy alterada. Según Templeton, Margaret hablaba de ruidos extraños en las paredes durante la noche, como si algo rascara para entrar. También expresó preocupación por el comportamiento cada vez más errático de su esposo, afirmando que Thomas se quedaba inmóvil en el patio durante horas después del atardecer, como si escuchara voces que solo él podía oír. Con la nación al borde de la guerra civil, no se pudieron destinar recursos a un caso de desaparición de 14 años atrás. El asunto volvió a quedar en el olvido oficial, convirtiéndose en cambio en tema de folclore local y especulación. La abandonada propiedad Crenshaw ganó fama entre los niños del lugar como un sitio embrujado, aunque no existen informes creíbles de fenómenos sobrenaturales. Fue,
más bien, el persistente misterio del destino de la familia, lo que proyectó una larga sombra sobre el sitio. Durante la Guerra Civil, el condado de Tenney, como gran parte de los Ozarks de Missouri, vivió una agitación considerable. La región fue escenario de actividad tanto de fuerzas de la Unión como confederadas, así como de bandas guerrilleras irregulares. Se dice que la antigua cabaña Crenshaw sirvió brevemente como hospital de campaña tras un enfrentamiento cerca de Bull Creek en 1863. Los registros médicos del Ejército de la Unión de esa época incluyen una curiosa nota del cirujano asistente, Walter Hammond. Los hombres se niegan a convalecer en la habitación oriental de la cabaña. Relatan sueños perturbadores cuando duermen allí, describiendo de manera constante niños que lloran dentro de las paredes. He trasladado a todos los pacientes a la sala principal para aliviar su malestar. Atribuyo estos sucesos a la fiebre y a la tensión psicológica del combate, más que a una causa sobrenatural. No fue hasta 1934 que surgieron nuevas pruebas, cuando obreros que abrían camino para una nueva carretera del condado, aproximadamente a 5 millas de la antigua propiedad Crenshaw, desenterraron una colección de objetos personales bajo un gran roble. Entre los hallazgos, había un reloj de bolsillo de hombre con las iniciales TC, grabadas en la tapa, una muñeca de madera de niña con un brazo roto y un punzón de zapatero. Lo más significativo fue un frasco hermético que contenía una carta escrita con letra apretada y apresurada. El capataz, Clayton Hughes, describió el descubrimiento en una entrevista con la Branson Gazette, el 15 de septiembre de 1934. Estábamos talando aquel viejo roble cuando el hacha de Johnson golpeó algo metálico. Al principio pensamos que habíamos encontrado un tesoro confederado, rió Hughes. En lugar de eso, era solo un viejo frasco con papeles adentro. No le habría dado importancia, pero el historiador del condado se entusiasmó en cuanto vio ese reloj de bolsillo. Dijo que quizá estuviera relacionado con un antiguo caso de desaparición. La carta, fechada el 7 de noviembre de 1846, parece haber sido escrita por el propio Thomas Crenshaw. A quien encuentre esto, nos marchamos esta noche. No nos queda otra elección. Lo que habita en la cueva más allá de la cresta de Samson se ha fijado en nosotros. Creí que podría proteger a mi familia ofreciendo lo que exigía. Me equivoqué. Quiere más que sangre y hueso ahora. Margaret dice que lo oye llamar a Clara en la noche. Nos vamos hacia el norte, hacia los territorios. No nos sigas. Si estás leyendo esto, el frasco ha sido perturbado, y ello lo sabrá. Siempre lo sabe. Que Dios tenga piedad de tu alma como ruego que la tenga de la mía. El historiador del condado Everett Phillips, que examinó los artefactos en 1934, señaló varias peculiaridades en su análisis. El reloj de bolsillo, aunque pertenecía claramente a alguien con las iniciales TC, parecía haber sido dañado deliberadamente. La esfera presentaba arañazos repetidos hechos con un objeto punzante, borrando los números. Más curioso aún era que las manecillas parecían haberse detenido a la fuerza a las 3:27. Phillips también observó que la muñeca de niña mostraba marcas inusuales. En la parte trasera de la cabeza de madera estaban tallados una serie de símbolos que no se asemejaban a ningún idioma identificable. Parecían haber sido grabados con una herramienta de punta fina, posiblemente un punzón similar al hallado junto a ella. La precisión sugería que tenían un significado para quien los talló, y no eran simples marcas ociosas. La mención en la carta de la cueva más allá de la cresta de Samson presentaba un enigma geográfico. Ningún punto con ese nombre
aparecía en los mapas oficiales del condado de Tenney. Sin embargo, el historiador local E. M. T. Davidson, que trabajaba a fines de la década de 1950, descubrió en entrevistas con ancianos del lugar que Sampson's Ridge era un nombre coloquial usado por los primeros colonos para lo que hoy se llama Bee Creek Ridge, aproximadamente 6 millas al noreste de la propiedad Crenshaw. Las investigaciones de Davidson, documentadas en una serie de artículos para la Ozark Historical Review entre 1957 y 1959, aportaron más contexto sobre el área. Según la tradición local, Sampson's Ridge recibió su nombre de un trampero temprano llamado Samson Lidbeth, quien supuestamente sobrevivió a un enfrentamiento con 3 osos en sus laderas en 1822. Más interesante, sin embargo, era el significado de la cresta para los pueblos indígenas que habitaron la zona antes de la llegada de los colonos europeos. Las tradiciones orales de los Osage, recopiladas por el antropólogo Victor Trillone en 1927, mencionan un lugar de malos sueños en esa región, donde los miembros de la tribu tenían prohibido cazar o acampar. En el verano de 1961, Davidson dirigió una expedición arqueológica amateur al lugar. Según sus notas de campo, publicadas póstumamente en la Ozark Historical Review en 1968, el equipo localizó una estrecha entrada de cueva, parcialmente oculta por vegetación en la cara norte de la cresta. La abertura es apenas lo suficientemente ancha para que un hombre pase de lado, escribió Davidson. Se extiende aproximadamente 30 pies, unos 9 metros, dentro de la ladera, antes de abrirse en una cámara de unos 15 pies, 4,5 metros, de diámetro. Las paredes presentan marcas inusuales. No son pictogramas nativos, sino grabados más recientes, patrones geométricos, símbolos repetidos que semejan figuras humanas alargadas sin rostro. Las notas de Davidson incluyen bocetos detallados de estos grabados, que él creía databan de mediados del siglo XIX, basándose en los patrones de desgaste y en la presencia de las iniciales TC entre los diseños. Los símbolos parecen irradiar desde un punto central en la pared oriental, escribió. En ese punto central encontramos una pequeña hornacina natural en la piedra caliza, aproximadamente a la altura del pecho. La hornacina muestra signos de modificación. Los bordes han sido cuidadosamente alisados, lo que sugiere intervención humana. Aún más significativo fue el hallazgo, descrito por Davidson, de una pequeña hornacina en la parte trasera de la cámara. Colocados en una repisa natural de piedra caliza, había lo que parecía ser una colección de pequeños objetos. Botones, dedales, un diente de niño, un relicario de latón que contenía un rizo de cabello oscuro. Lo más inquietante era la disposición. Los objetos formaban un círculo perfecto. En el centro yacía un cuchillo de zapatero, con la hoja oscurecida por lo que el médico del equipo creyó que era sangre seca. Determinar la antigüedad de estos objetos resultó difícil, pero el estilo de los botones y del dedal coincidía con manufacturas de mediados del siglo XIX. El equipo de la expedición incluía a Walter Harrison, profesor de geología de la Universidad de Missouri, quien señaló extrañas propiedades acústicas en la cámara. Cuando uno se coloca en el centro del espacio, justo frente a la hornacina, una conversación normal se vuelve casi inaudible. Sin embargo, los sonidos del exterior, el viento entre los árboles, los llamados lejanos de animales, se amplifican de forma extraña. El efecto desorienta, creando la impresión de que el bosque está, de algún modo, dentro de la cámara. Harrison concluyó que solo podía atribuir el fenómeno a una configuración poco común de las formaciones de piedra caliza. Aunque en 30 años de exploración de cuevas,
nunca había encontrado algo semejante. La expedición de Davidson recogió los artefactos para su estudio posterior. Sin embargo, durante el viaje de regreso a Springfield, el vehículo que transportaba los objetos sufrió un accidente en un tramo solitario de carretera. Davidson sobrevivió con heridas leves, pero el contenedor con los hallazgos de la cueva fue supuestamente arrojado fuera del vehículo y se perdió en la densa maleza. A pesar de una búsqueda exhaustiva, nunca se recuperó. El accidente ocurrió en la carretera 165, aproximadamente a 12 millas al norte de Branson. Según el informe de la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri, presentado el 17 de julio de 1961, el conductor afirma que viró para evitar una figura que se hallaba en medio de la carretera. No se hallaron pruebas de peatón en el lugar. El conductor mostraba signos de shock, pero no lesiones físicas significativas. El habitáculo del vehículo estaba intacto, pero la ventanilla trasera rota. El maletero apareció abierto y vacío a la llegada de los agentes. En una entrevista posterior para el Springfield Newsletter, el 22 de julio de 1961, Davidson ofreció más detalles. No era un ciervo ni ningún animal que pudiera identificar. Parecía una persona inmóvil, de pie en el centro del camino. Cuando nos acercamos, no se movió ni reaccionó a las luces del vehículo. Viré en el último momento y perdí el control. Lo más extraño fue el silencio después. Sin grillos, sin aves nocturnas, una quietud total y la sensación de que algo nos observaba desde la línea de árboles. Mi asistente, James Woodson, insistió en que nos marcháramos de inmediato, aún sabiendo que los artefactos estaban esparcidos en la maleza. En las décadas posteriores al descubrimiento de Davidson, el misterio Crenshaw atrajo la atención ocasional de historiadores y folcloristas interesados en la historia de los Ozarks. Surgieron diversas teorías que iban de lo mundano a lo fantástico. Algunos sugirieron que Thomas Crenshaw había estado involucrado en falsificación de moneda u otras actividades criminales que lo obligaron a huir repentinamente de la justicia. Otros propusieron que la familia pudo haber caído en desgracia ante grupos de vigilantes que operaban en las regiones fronterizas sin ley. La teoría de la falsificación ganó cierto respaldo gracias a un hallazgo inesperado en 1963, cuando las renovaciones de la antigua tienda general de Forsyth descubrieron un alijo de monedas oculto en una cavidad de la pared. Según el metalurgista Stephen Clark, que examinó las monedas a petición de la Sociedad Histórica del Condado, los $17 de plata encontrados parecían falsos, aunque de una calidad excepcional. Llevaban fechas entre 1842 y 1845 y mostraban signos de haber sido elaborados por alguien con notable destreza en el trabajo de metales. El fabricante poseía conocimientos más allá de los de un falsificador de frontera típico, señaló Clark. Los registros fiscales del condado entre 1844 y 1846 indican que Thomas Crenshaw realizó varias compras de metales y herramientas que podrían haberse usado en operaciones de falsificación. Sin embargo, como señaló la historiadora local Martha Wilkins en su análisis del caso de 1964, aunque Crenshaw poseía las habilidades técnicas para producir monedas falsas, esta teoría no explica los aspectos más extraños del caso, en particular, las disposiciones rituales de objetos hallados en la cueva y las crípticas referencias en el diario de Margaret. La doctora Eleanor Puitt, profesora de antropología en la Universidad de Missouri, ofreció una teoría más matizada en su artículo de 1965, Aislamiento y psicosis en las comunidades de frontera. Puitt sugirió que el caso Crenshaw representaba un ejemplo de psicosis compartida,
exacerbada por el aislamiento de la vida en la frontera. Las referencias reiteradas a ser observados, a fuerzas misteriosas. Todo concuerda con delirios paranoides en núcleos familiares muy cerrados que viven en aislamiento extremo. Tales delirios pueden transmitirse entre los miembros, creando una realidad alternativa compartida, escribió Puig. Su teoría obtuvo apoyo académico, pero no logró explicar ciertos elementos, especialmente los artefactos enterrados descubiertos en 1934 y los objetos dispuestos en la cueva, documentados por la expedición de Davidson. Si los Crenshaw simplemente huyeron a causa de delirios compartidos, ¿quién colocó esos objetos y con qué propósito? En un adendum poco citado a su artículo original, publicado en 1966 en el Journal of Frontier Psychology, Puig reconoció estas inconsistencias. Si bien mantengo que la psicosis compartida ofrece la explicación más plausible para el comportamiento de la familia y su eventual huida, debo admitir que ciertas pruebas físicas sugieren una situación más compleja. La disposición de los artefactos en la cueva, en particular, indica una actividad ritual deliberada que continuó más allá de la desaparición de la familia. Esto sugiere que Thomas Crenshaw regresó al lugar en algún momento, o que otras personas participaron en las actividades que allí ocurrieron. Una respuesta parcial llegó en 1967, cuando una colección de cartas fue donada a la Sociedad Histórica del Condado de Tenney por los descendientes del Dr. Samuel Reed, quien había sido el único médico de la región durante la década de 1840. Entre la correspondencia de Reed se hallaba una carta fechada en septiembre de 1846, aproximadamente 2 meses antes de la desaparición de los Crenshaw. En ella, Reed describía haber tratado al joven Daniel Crenshaw por una herida en la mano. Las lesiones del muchacho eran coherentes con heridas defensivas, escribió a un colega médico en San Luis, aunque tanto el padre como el hijo insistieron en que se debían a un accidente con un cuchillo de caza. Más inquietante que las heridas físicas fue la actitud del niño. No pronunció palabra durante el tratamiento y se estremecía ante el contacto de su padre. Cuando le pregunté directamente cómo ocurrió la herida, simplemente miró al suelo y tembló. He visto ese comportamiento antes en quienes han presenciado cosas de las que no pueden hablar. La carta continúa. El padre, Thomas, merece ser vigilado. Hay una frialdad en su mirada que me perturba profundamente. Cuando sugerí que el niño se quedara a pasar la noche para observación, Thomas se negó con una vehemencia inesperada. Antes de marcharse, el niño susurró algo que Reed no logró comprender del todo, pero que sonaba como «los lleva al lugar oscuro». Cuando se le presionó, no quiso añadir más. Una segunda carta de la colección de Reed, fechada en octubre de 1846, aporta más contexto. Me encontré ayer con Margaret Crenshaw en el pueblo. La mujer parece considerablemente envejecida desde la primavera. Su cabello muestra canas y sus movimientos son los de alguien mucho mayor. Al preguntarle por su salud, habló en círculos, hasta transmitir finalmente que le cuesta dormir por las voces en las paredes. Le sugerí un tónico para los nervios, pero lo rechazó, diciendo que la medicina no puede silenciar lo que viene de más allá de la cresta. Su hija mayor, Abigail, permaneció en silencio durante toda nuestra conversación, con la mirada fija en un punto lejano. Su tez estaba pálida y sus ojos enmarcados por profundas ojeras que sugerían una prolongada falta de sueño. Este documento insinuaba una dimensión más inquietante del caso Crenshaw: la posibilidad de que Thomas Crenshaw estuviera involucrado en actividades que atemorizaban a su propio hijo, quizá incluso
de naturaleza violenta. ¿Podría el lugar oscuro, mencionado por Daniel, ser la misma cueva que Davidson descubriría años más tarde? Si es así, ¿qué función cumplía en la vida de Thomas Crenshaw? Pruebas circunstanciales que sugerían que Thomas Crenshaw pudo haber estado implicado en actividades de carácter perturbador surgieron en 1968, cuando el historiador James Woodson, quien había acompañado a Davidson en la expedición a la cueva 7 años antes, publicó su análisis de los registros de defunción del condado de Tenney de la década de 1840. Woodson identificó un patrón curioso. Entre 1843 y 1846, el período en que los Crenshaw residieron en el condado, se registraron 7 casos de viajeros desaparecidos a lo largo del camino Springfield-Forsyth. Aunque tales desapariciones no eran raras en las regiones de frontera, la frecuencia resultaba estadísticamente inusual para un área relativamente asentada. Más notable aún es que, en cada caso, la persona desaparecida fue descrita como viajando sola. Y, en 5 de ellos, se trataba de vendedores ambulantes o trabajadores itinerantes, es decir, personas cuya ausencia prolongada podría no despertar preocupación inmediata. Woodson se abstuvo de implicar directamente a Thomas Crenshaw en estas desapariciones, señalando que correlación no implica causalidad. Sin embargo, observó que los reportes de desapariciones cesaron después de noviembre de 1846, el mismo mes en que la familia Crenshaw desapareció. En 1968, la construcción de la presa de Table Rock y la consiguiente inundación de partes del valle del río White alteraron permanentemente el paisaje donde se había desarrollado el drama Crenshaw. Creek Ridge, o Sampson's Ridge, como la conocían los primeros colonos, quedó parcialmente sumergida, probablemente incluyendo la cueva documentada por Davidson. Las pruebas físicas, ya de por sí escasas, quedaron inaccesibles para futuras investigaciones. Antes de la inundación, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército organizó una última expedición a la cueva como parte de su evaluación de impacto ambiental. El breve informe, fechado marzo de 1968, señala: ubicación de la cueva consistente con la documentación de Davidson de 1961. Dimensiones de la cámara verificadas. Grabados en las paredes fotografiados, véase apéndice C. Ningún artefacto presente en la hornacina descrita ni en otras partes de la cámara. Evidencia de actividad humana reciente. Colillas de cigarrillos. Envoltorios de comida. Las propiedades acústicas señaladas por investigadores anteriores confirmadas. El equipo de ingeniería atribuye las inusuales características sonoras a la curvatura específica de las paredes de piedra caliza y a la estrechez del pasaje de entrada. Las fotografías referenciadas en el informe, que debían incluirse en el apéndice C, curiosamente faltan en todas las copias oficiales. Cuando se le preguntó por esta discrepancia en 1972, el portavoz del cuerpo, Robert Martindale, declaró simplemente que parte de la documentación del proyecto de Table Rock se ha extraviado debido a una reorganización departamental. La última pieza del rompecabezas Crenshaw apareció en 1969, cuando las renovaciones del viejo Palacio de Justicia del Condado en Forsyth revelaron una colección de documentos sellados dentro de una cavidad en la pared, presumiblemente durante reparaciones tras un incendio en 1865. Entre esos papeles se hallaba una declaración de William Harper, quien había servido como ayudante del Sheriff Kenney durante la investigación inicial de la desaparición Crenshaw. La declaración de Harper, fechada en diciembre de 1846, pero aparentemente nunca presentada de forma oficial, contenía un relato inquietante.
Lo que el sheriff excluyó de su informe fue el estado del cobertizo detrás de la casa Crenshaw. La tierra y el piso habían sido removidos y vueltos a colocar recientemente. Al cavar, descubrimos restos de animales, principalmente pequeños roedores y aves, pero también lo que el Dr. Reed identificó como el esqueleto parcial de un zorro. Los huesos habían sido dispuestos en un patrón similar a una forma humana. La mayoría estaban completamente despojados de carne, por medios que el Dr. Reed no pudo determinar. Harper continúa. Más perturbador fue el hallazgo de una pequeña bolsa de cuero que contenía dientes humanos, al menos 7, según el conteo del Dr. Reed. Su tamaño sugería que provenían de niños. No existen registros de niños desaparecidos en el condado, pero los viajes a través de estas colinas son frecuentes, y no todos los viajeros quedan registrados. La declaración del ayudante incluía detalles omitidos del informe oficial del Sheriff Kenny. En el sótano, bajo la habitación principal de la cabaña, descubrimos una colección de pequeños zapatos, al menos 9 pares de distintos tamaños. Ninguno parecía pertenecer a los hijos Crenshaw, ya fuera por ser demasiado pequeño o de estilo inapropiado. Cada par había sido cuidadosamente limpiado y dispuesto en un semicírculo orientado hacia la pared oriental. Al ser interrogados, los vecinos no recordaron ninguna visita de niños a la casa Crenshaw. El Dr. Reed observó que varios pares mostraban signos de uso prolongado, lo que sugería que no eran adquisiciones recientes. El relato de Harper concluye con una observación personal. He servido a la ley en estas colinas durante 14 años y he sido testigo de actos de terrible violencia nacidos de la desesperación, la codicia y el odio. Lo que sentí en ese cobertizo era distinto, una frialdad que iba más allá de la maldad humana. El sheriff me ordenó volver a cubrir la tierra y no hablar de esto con nadie. Temía provocar pánico en el asentamiento. Cumplo sus deseos, pero dejo constancia de este relato para la posteridad. Algunas verdades, por terribles que sean, no deben perderse en el tiempo. Con el descubrimiento de la declaración de Harper, comenzaron a perfilarse los contornos de una narrativa más siniestra, en la niebla histórica que rodeaba la desaparición de los Crenshaw. Thomas Crenshaw, un zapatero en apariencia común, parecía haber estado involucrado en actividades inquietantes, posiblemente rituales de sacrificio de animales y potencialmente algo peor. La cueva de Samson's Ridge, con sus artefactos dispuestos y símbolos grabados, sugería un lugar de importancia en estas actividades. ¿Pero qué fue de la familia Crenshaw? Las pruebas, por fragmentarias que sean, apuntan a una huida precipitada de su hogar, quizá cuando Margaret descubrió la verdadera naturaleza de las actividades de su esposo. La carta hallada enterrada junto al reloj de bolsillo de Thomas indica que planeaban viajar al norte, hacia los territorios. Sin embargo, no existe registro alguno de que la familia se hubiera establecido en otro lugar. Ningún certificado de defunción, compra de tierras ni registro censal ha sido encontrado para ningún miembro de la familia Crenshaw después de noviembre de 1846. Una pista fascinante surgió en 1951, cuando el historiador Arthur Pendleton, que investigaba los patrones de migración de la frontera en la Sociedad Histórica de Kansas, descubrió una breve mención a un T. Crenshaw en un libro de contabilidad de un puesto comercial cerca de lo que hoy es Leavenworth, Kansas. La entrada, fechada el 12 de febrero de 1847, dice simplemente: vendido a T. Crenshaw, 2 mantas de lana, 10 libras de harina, un cuchillo de caza, municiones. Pagado con monedas de plata de fabricación inusual. Pendleton
Señaló la coincidencia en una nota al pie de su trabajo sobre la migración hacia el oeste, pero no investigó más el asunto. En 1953, se descubrió una reclamación de tierras en el territorio de Washington, actualmente parte de Oregón, que llevaba la firma de un Thomas C. La reclamación, fechada en 1848, era por 160 acres cerca del río Columbia. La historiadora local, Evelyn Marsh, quien halló el documento mientras investigaba los primeros asentamientos, observó similitudes entre esta firma y la de Thomas Crenshaw en la compra original de tierras en el condado de Tenney. Sin embargo, la reclamación parece haber sido abandonada tras su presentación inicial, ya que no existen documentos posteriores que indiquen que la propiedad fuera desarrollada o habitada. El capítulo final de la historia Crenshaw podría haberse escrito en 1952, cuando una anciana llamada Clara Wilson murió en un asilo de ancianos en Tulsa, Oklahoma. Entre sus pertenencias personales se halló una pequeña Biblia encuadernada en cuero, con el nombre Margaret Crenshaw inscrito en la primera página. Según el personal del asilo, Wilson rara vez hablaba, pero en ocasiones mencionaba haber crecido a la sombra del mal. Cuando se le preguntaba por su infancia, se agitaba y repetía la frase: Padre hizo lo que la oscuridad pidió, hasta que Madre nos hizo huir. La enfermera Beatrice Holderman, quien cuidó de Wilson durante sus últimos años, proporcionó una declaración al periódico Tulsa World tras la muerte de la mujer. La señora Wilson sufría pesadillas que la hacían gritar sobre el hombre sin rostro y el círculo en la piedra. En varias ocasiones se angustiaba tanto que era necesario sedarla. En periodos de calma, a veces, hablaba de un viaje por el desierto cuando era una niña pequeña, viajando de noche y escondiéndose de día. Afirmaba que su madre había cambiado sus nombres y le había dicho que nunca hablara de su padre ni de su antiguo hogar. Los intentos por establecer si Clara Wilson era en realidad Clara Crenshaw resultaron inconclusos. Los registros de nacimiento de la frontera en la década de 1840 son notoriamente incompletos, y Wilson no dejó descendientes vivos que pudieran proporcionar ADN para una comparación. Si efectivamente era la hija menor de los Crenshaw, habría sido solo una bebé en el momento de la desaparición de la familia, demasiado pequeña para tener recuerdos fiables de los acontecimientos. ¿Podrían sus declaraciones enigmáticas basarse en historias que su madre o sus hermanos le contaron mientras crecía? Entre las pertenencias de Wilson se hallaron varios objetos de posible relevancia para el caso Crenshaw. Entre ellos, una figura de madera tallada a mano de aproximadamente 15 centímetros de altura que representaba una forma humana con un rostro sin rasgos. Los brazos de la figura eran alargados, extendiéndose más allá de las proporciones naturales. En su base, talladas en letras toscas, estaban las iniciales TC. También se encontró un diario, cuyas páginas estaban casi todas en blanco, salvo por una serie de entradas entre 1925 y 1927. La escritura, temblorosa y a menudo difícil de descifrar, registraba una sucesión de sueños o visiones. Lo vi de nuevo anoche, de pie al pie de mi cama. Sigue sin rostro, pero sé que sonríe. Quiere que recuerde las palabras. Pero no puedo, no quiero. Madre dijo que olvidara, y lo he intentado, pero él me encuentra en los sueños, siempre diciendo lo mismo. El círculo permanece intacto. Hoy, el lugar donde se encontraba la granja Crenshaw yace bajo las aguas del lago Table Rock. Ocasionalmente, durante periodos de sequía, cuando el nivel del agua baja significativamente, la base de piedra de la cabaña emerge brevemente de su tumba acuática, un recordatorio efímero de la familia cuyo destino sigue envuelto en misterio. En el verano de 1964,
tras una sequía particularmente severa, el pescador local Harold Jenkins informó de un hallazgo inusual cuando las piedras de los cimientos quedaron visibles. Había algo tallado en una de las piedras más grandes, en lo que habría sido la pared oriental. Un círculo con extraños símbolos alrededor. Me recordó a aquellos dibujos de la cueva de Davidson que salieron en el periódico hace algunos años. Me dio una sensación inquietante, como si estuviera viendo algo que no debía ver. Los visitantes de la zona a veces relatan una quietud antinatural en las calas donde Samson's Ridge desciende hacia el lago. Los pescadores evitan esas aguas, afirmando que el pescado allí sabe mal. Los guardabosques descartan tales relatos como superstición, señalando que los análisis de calidad del agua no muestran nada inusual. Sin embargo, las historias persisten, transmitidas de generación en generación entre las familias de los Ozarks. Hablan de una presencia que permanece en ciertos parajes remotos, algo que observa y espera, algo que, según la leyenda local, aún llama a quienes se alejan demasiado de los senderos marcados. Blinda Carver, cuya familia ha vivido en la región desde la década de 1830, compartió una de esas historias en un proyecto de historia oral realizado por la Universidad de Missouri en 1977. Mi abuelo solía decir que cuando la luna está oscura, a veces se puede oír canto que viene de debajo del agua, donde solía estar la antigua granja Crenshaw. No era un canto normal, más bien un tipo de canto rítmico en un idioma que él nunca había oído. Decía que su padre le contó que era la voz de algo que vivía en las colinas mucho antes de que llegaran los blancos. Algo que encontró en Thomas Crenshaw a un sirviente dispuesto. En 1963, el historiador E.M.T.T. Davidson, quien había liderado la expedición a la cueva 5 años antes, escribió en su diario personal: «Vuelvo una y otra vez a la pregunta, ¿por qué enterró Thomas Crenshaw ese mensaje final? ¿Quién pensó que lo encontraría? ¿Y por qué advertir que el hallazgo lo alertaría a ello, fuera lo que fuera? Estas son las preguntas que me despiertan en la noche. Estas son las preguntas que me atraen de nuevo a esa cresta, incluso cuando la razón me dice que me mantenga alejado». El diario de Davidson, adquirido por la Sociedad Histórica del Estado de Missouri tras su muerte, contiene entradas cada vez más inquietas en los meses previos a su fatal ataque cardíaco. 10 de junio de 1966. Soñé de nuevo con la cueva anoche. En el sueño, los símbolos de la pared se movían, reordenándose, y algo emergía de la hornacina. Algo con forma humana, pero que se movía de un modo antinatural. Tenía el rostro de Thomas Crenshaw, pero los ojos estaban vacíos. Me habló en el sueño, preguntando por qué había perturbado el círculo. Me desperté empapado en sudor, la habitación extrañamente fría, a pesar del calor del verano. Su última entrada, fechada el 28 de julio de 1966, dice simplemente: «Sabe que lo busco. Siento que su atención se vuelve hacia mí. Iré a la cresta por última vez mañana para ver si el agua ha revelado de nuevo la entrada. Si no regreso, que este registro sirva de advertencia. Algunos secretos están enterrados por una razón. Davidson murió de un ataque al corazón al día siguiente, 3 años después de escribir esas primeras reflexiones. Su cuerpo fue hallado en un sendero de excursión, a menos de 1 milla de donde se encontraba la propiedad Crenshaw, antes de que las aguas la cubrieran. Según el informe del médico forense, el rostro de Davidson estaba congelado en una máscara de terror extremo. La causa oficial de muerte se consignó como causas naturales. James Woodson, quien había acompañado a Davidson en la expedición original a la cueva,
y más tarde publicó su propio análisis del caso. Ofreció esta reflexión en una entrevista de 1969 con el Springfield News Leader. MTT se obsesionó con el misterio Crenshaw en sus últimos años. Estaba convencido de que había alguna pieza crucial de evidencia que habíamos pasado por alto, algo que explicaría en qué había estado involucrado Thomas Crenshaw. Comenzó a investigar prácticas religiosas oscuras, tradiciones de magia popular e incluso cultos prehistóricos que podrían haber existido en los Ozarks. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de mapas y cronologías. Dejó de enseñar, dejó de publicar. El caso Crenshaw lo consumió. El misterio de la familia Crenshaw representa más que una simple curiosidad histórica. Ofrece una mirada a los aspectos más oscuros de la vida en la frontera. El aislamiento capaz de deformar la mente humana, los secretos que pueden pudrirse en cabañas remotas, lejos de la influencia moderadora de la sociedad. Nos recuerda que, bajo la narrativa heroica de la expansión hacia el oeste de Estados Unidos, se oculta otra historia, la de individuos vulnerables, a la deriva en un vasto e indiferente desierto, donde la línea entre la cordura y la locura podía desdibujarse como la niebla matinal sobre las colinas de los Ozarks. En 1958, el antropólogo cultural Victor Rasmussen propuso lo que llamó el síndrome Crenshaw, para describir la psicosis particular que puede desarrollarse en situaciones de colonización aislada, caracterizada por conductas ritualistas, delirios paranoides y la creación de mitologías personales para explicar fenómenos naturales. Rasmussen citó varios casos de la América fronteriza, que a su juicio mostraban patrones similares, aunque ninguno con las peculiares pruebas materiales que distinguen el caso Crenshaw. Quizá el verdadero horror del caso no reside en lo que sabemos, sino en lo que permanece para siempre fuera de nuestro entendimiento. Como la última entrada en el diario de Margaret, hay cosas que no pueden describirse, que no deben describirse. Algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Pues, como advirtió Thomas Crenshaw en su último mensaje desesperado, si estás leyendo esto, el frasco ha sido perturbado, y ello lo sabrá. Siempre lo sabe. Y en algún lugar, bajo las oscuras aguas del lago Table Rock, en una cueva hoy accesible solo para los peces, y algún buzo ocasional, un círculo de pequeños objetos puede seguir descansando en una repisa de piedra caliza. Botones, dedales, un diente de niño, un relicario que encierra un rizo de cabello oscuro. En el centro, un cuchillo de zapatero, con la hoja oscurecida por el tiempo y por secretos que las aguas jamás lavarán. Para quienes se inclinan a descartar este relato como simple folclore de frontera, consideren la declaración dada por Jeremiah Branson, el vecino más cercano de los Crenshaw, poco antes de su muerte en 1872. Les hablé del llanto que escuché aquella noche, pero no de lo que vi 2 días después. Una figura que se movía entre los árboles al anochecer, cargando algo en sus brazos. Pensé que era Thomas con un venado, solo que se movía de manera extraña, demasiado rígida, como si luchara por recordar cómo debe caminar un hombre. Y lo que llevaba no era un venado, era demasiado pequeño, demasiado inmóvil. He cargado con esa visión durante 26 años. Se los cuento ahora para poder morir con el alma más limpia. En una declaración ofrecida a la historiadora local, Evelyn Marsh, en 1871, pero no descubierta entre sus papeles hasta 1973, Branson amplió su relato. La cosa que vi moviéndose entre los árboles aquella tarde, la llamé un hombre porque caminaba en 2 piernas. Pero algo no estaba bien.
Las proporciones eran incorrectas. Brazos demasiado largos, la cabeza demasiado adelantada sobre los hombros, y aunque no pude ver bien su rostro en el crepúsculo, tuve la impresión clara de que me observaba incluso mientras se alejaba de los límites de mi propiedad. Observaba sin ojos, si es posible imaginar algo así. En 1965, durante una inspección submarina del lago Table Rock, realizada por el Departamento de Conservación de Missouri, el buzo Richard Loomis informó de un hallazgo inusual cerca de la parte sumergida de Bee Creek Ridge. A una profundidad de aproximadamente 40 pies, unos 12 metros, localizamos lo que parecía ser la entrada a una cueva o fisura en la piedra caliza. La abertura estaba parcialmente cubierta de sedimentos, pero era claramente visible. Al acercarnos, experimentamos una caída inesperada de la temperatura del agua de aproximadamente 15 °C, unos 8 degrees. Más extraño fue el comportamiento de nuestra brújula, que comenzó a girar de manera errática, debido al suministro limitado de aire y a los protocolos de seguridad. No entramos en la abertura. Se planificó una expedición de seguimiento, pero nunca se llevó a cabo, ya que las prioridades del departamento cambiaron hacia otros proyectos. Loomis, entrevistado en 1987 para un artículo retrospectivo, expresó su continua perplejidad por el incidente. En 30 años de buceo, nunca he experimentado algo como ese cambio de temperatura, ni una falla de brújula semejante. No fue un fallo mecánico. Ambos instrumentos se vieron afectados simultáneamente. Algo en ese lugar alteraba el campo magnético. Siempre he lamentado no haber vuelto a investigarlo. Las aguas del lago Table Rock suben y bajan con las estaciones. Los turistas van y vienen, pero bajo la superficie los cimientos de la cabaña Crenshaw permanecen, piedra sobre piedra, silencioso testimonio de una familia que desapareció en la niebla de la historia y el horror. Y quizá, en la parte más profunda de la noche, cuando el lago yace quieto como un espejo bajo la luna, algo aún se mueve en la oscuridad bajo esas aguas. Algo que recuerda el sabor del miedo, el sonido del llanto de una mujer y las pisadas suaves de un zapatero avanzando por una cresta para alimentar un hambre antigua. En 1992, durante renovaciones en el Museo Histórico del Condado de Tenney, un curador descubrió una pequeña caja de madera oculta en una cavidad de la pared. Dentro había una sola página arrancada de lo que parecía ser el diario de un niño, amarillenta por el paso del tiempo. La escritura, infantil pero legible, estaba firmada por Abigail C. y fechada el 17 de octubre de 1846, menos de un mes antes de la desaparición de la familia. Padre me llevó de nuevo a la cueva hoy. Dijo que ya soy lo bastante mayor para aprender las palabras, las que hacen que las sombras en el rincón se muevan. Dice que hay poder en pronunciarlas, pero solo si realmente crees. Yo no quiero creer. No quiero ver lo que aparece cuando Él habla en la oscuridad. Pero Padre dice que todos debemos servirle, que estaba aquí antes que nosotros y que seguirá aquí después, que nos mantiene a salvo si le damos lo que quiere. Madre sospecha algo. La vi observándonos desde los árboles cuando regresábamos. Su rostro era blanco como el invierno. Esta noche me preguntó a dónde vamos en esos paseos. No dije nada, como Padre me indicó, pero quise advertirla, decirle que no nos busque, que no nos siga, que no vea lo que espera en el círculo de piedras. Este frágil documento, hoy conservado en una urna libre de ácido dentro del archivo climatizado del museo, representa quizá el testimonio más directo de un miembro de la familia Crenshaw sobre las actividades en la cueva. Su autenticidad ha sido cuestionada por algunos historiadores,
especialmente por su conveniente hallazgo casi 150 años después de los hechos que describe. Un análisis grafológico realizado en 1994 resultó inconcluyente, aunque se determinó que el papel y la tinta coinciden con los materiales disponibles en la década de 1840. Sea auténtico o un elaborado engaño, el documento demuestra el poder perdurable del misterio Crenshaw para cautivar la imaginación. Como todos los grandes enigmas históricos, ofrece los suficientes hechos verificables para anclar la especulación, mientras deja huecos suficientes para que la mente los llene con posibilidades más oscuras. Al final, lo que queda de la familia Crenshaw no son cuerpos ni tumbas, sino fragmentos, entradas de diario, artefactos dispersos, testimonios de segunda mano y los susurros persistentes de la leyenda local. A partir de estos fragmentos tratamos de reconstruir una narrativa que dé sentido a su desaparición, que transforme coincidencias aleatorias en un patrón significativo. Tal vez, al hacerlo, imitamos al propio Thomas Crenshaw, colocando objetos en círculos, grabando símbolos en piedra, buscando significado en las sombras que se reúnen en los bordes de la comprensión. Y quizá algo nos observa mientras lo hacemos, algo que aguarda en el silencio entre los pensamientos, algo que siempre sabe cuando el frasco ha sido perturbado.